Curiosas, espacio para explorar temas que despiertan nuestra curiosidad y amplían nuestro conocimiento. Mi nombre es Giovanna Mayén y saludo aquí en cabina a mis compañeros Andrés y Antonio y desde luego a quienes nos sintonizan en ambos lados de la frontera, aquí en Esquina 32. Híjole, seguimos en incertidumbre en temas económicos. Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos en enero del 2025, Donald Trump ha implementado una serie de medidas, desde las medidas arancelarias que han alterado significativamente el comercio internacional. Esas acciones buscan proteger la industria nacional y reducir el déficit comercial, pero han generado, como les mencionaba, incertidumbre también en otros sectores y tensiones con diversos socios comerciales. Hoy vamos a comprender, primero, hasta como los memes dicen, ¿qué son los aranceles? Algo así muy básico, ¿no? ¿Cuántos tipos hay y cómo afectan a México? El tema de hoy, el cambio de paradigma en el comercio internacional y la mente curiosa que nos acompaña, el doctor Ismael Plasencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, Giovanna. Un placer estar aquí en el programa. Al contrario, gracias. Un gusto volverte a tener aquí en Mentes Curiosas. Académico de CETIS Universidad, de la Facultad de Administración y Negocios, miembro del Colegio de Economistas de Baja California, asesor del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana y del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana en materia de economía, educación educación, entre otros proyectos. El doctor Ismael, las recientes políticas comerciales de Estados Unidos reflejan un enfoque, digamos, más agresivo y proteccionista bajo la administración de Trump, aparentemente. La pregunta sería, ¿cuál es el escenario que nos presentas el día de hoy? Bueno, yo siempre digo que para entender dónde estamos actualmente siempre hay que remontarnos a la historia. Porque como dicen, ¿no? Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y bueno, ahora sí que personajes como Donald Trump han sido claros desde que han estado en campaña, desde lo que quisieron hacer en su primer término. Y Donald Trump ha citado a un expresidente de Estados Unidos que es William McKinley. Y este expresidente se caracterizó por ser muy nacionalista cuando fue presidente de los Estados Unidos. Desde que era congresista, antes de ser presidente, incrementó los aranceles en Estados Unidos y básicamente venía de una época en donde querían proteger la industria que se estaba haciendo cada vez más importante en Estados Unidos, pero lo que hay que entender es que en aquel tiempo Estados Unidos no era la potencia era Inglaterra. Inglaterra se hizo potencia desde la Revolución Industrial, en donde implementaron una serie de cambios tecnológicos, por ejemplo, en el sector agrícola, pasaron de las parcelas comunitarias a la propiedad privada. Okay. Y eso hizo que la agricultura fuera muchísimo más productiva, liberando mano de obra que pasó del campo a la industria. Están implementando avances tecnológicos en la industria, como eran los telares mecánicos, en donde antes la ropa se hacía de manera muy artesanal. Imagínate lo que se tardaba en hacer un vestido, un pantalón, a ya utilizar telares mecanizados que multiplicaban la cantidad de ropa que se podía hacer. Claro. Y eran estos telares impulsados por fuerza hidráulica. Se ponía la fábrica alrededor de un río, entonces ponían como una especie de rueda que daba la vuelta y se ponían engranajes que hacían que funcionaran los telares, ¿no? Entonces era la fuerza hidráulica. Y después vino la introducción de la máquina de vapor, y eso fue lo que detonó la explosión de la Revolución Industrial, en donde Inglaterra se convierte en la potencia mundial, principalmente por sus avances en la producción de textiles. Y lo que nos muestra la economía como evolución es que ahora los países... Inglaterra era rico porque era la potencia textil, y ahorita los países que se dedican a la industria textil son los países pobres, porque va habiendo avances tecnológicos de sectores, va cambiando todo. Y entonces en ese contexto hay que entender que Estados Unidos, que tenía ya alrededor de 100 años de independencia de Inglaterra, pues seguía el poder hegemónico de Inglaterra muy fuerte. Entonces, para proteger a la industria naciente, se ponen medidas proteccionistas. Y una de esas medidas, por ejemplo, es el tema de los aranceles. En aquel tiempo, los aranceles ¿qué son los aranceles? Son impuestos que se ponen a la exportación de productos y a la importación de productos. Entonces, si yo quiero traer un abrigo de Inglaterra, y el abrigo cuesta $100, yo le puedo poner un arancel específico o un arancel ad valorem, que es un porcentaje. Si el arancel cuesta $100 y digo va a pagar aranceles del 25%, el impuesto va a ser de $25, lo que incrementa el precio del abrigo de $100 a $125. O se puede poner un arancel específico donde diga todos los abrigos van a pagar una cantidad específica.
y esta cantidad va a ser de $30. Entonces el abrigo va a costar $130. Este arancel es un impuesto para el gobierno. Y en esa época, a principios de los 1800, el gobierno de Estados Unidos, su principal fuente de ingresos eran los aranceles, imagínate. Ahorita han ido disminuyendo en importancia porque Estados Unidos, en la medida que se convirtió en potencia económica, quería exportar sus productos e importar sus insumos para transformarlos y exportarlos. Entonces se convirtió en el embajador de libre comercio. Yo no les voy a cobrar aranceles a los demás y les pido que los demás tampoco cobren aranceles y de esa manera nos beneficiamos todos. Y esto parte de las teorías económicas de Adam Smith, lo desarrolló muy bien en su libro La causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, publicado en 1776, donde decía que el comercio es muy importante para las personas porque nos permite el intercambio de productos. Aquí dentro del país México podemos gozar de productos que se hacen, que se fabrican o se producen, por ejemplo, en climas tropicales, ¿no? Piñas, plátanos, mangos, etcétera, que de otra forma aquí no los podemos producir. Y ellos pueden consumir vino que producimos en Baja California porque tenemos clima mediterráneo para el vino. Entonces, a partir del comercio vienen las ventajas porque tenemos a una mayor cantidad de bienes y servicios que vienen de todas partes del mundo. Eso es con respecto al consumidor. Con respecto al productor, para entender cómo se da el comercio y cómo impacta en la especialización. Imaginemos que estamos en un pequeño poblado en donde antes las bicicletas, cada quien casi hacía su bicicleta de manera artesanal, ¿no? De repente a alguien se le ocurre, oye, ¿por qué no me especializo en hacer bicicletas? Y pasamos de la producción artesanal a un taller en donde la persona con cierta visión, con cierta capacidad, dice, voy a traer a 10 personas para que me apoyen en ensamblar bicicletas y en hacer bicicletas. Genera mayor producción. Genera mayor producción, pero aparte especialización, porque cuando tú partes el proceso productivo de la bicicleta, va a haber una persona que se va a especializar en hacer las llantas, otra la cadena, otra los manubrios y otra el marco de la bicicleta, y entonces van a ser muy productivas porque están especializadas. No es una persona que está pasando a hacer una parte, otra parte, así es. Entonces se especializan, se incrementa su productividad. Como se incrementa su productividad, bajan los costos. Entonces este taller de bicicletas de repente pues le vendió bicicletas ya a todo el pueblo. Ya todo el pueblo tiene bicicletas porque yo hago un cálculo económico. Digo, si yo compro los materiales para yo hacer mi bicicleta, me voy a tardar 3 meses y me va a costar $80. Pero si yo compro la bicicleta, el taller me va a costar $50 o $60. Por lo tanto, lo más inteligente es que yo compre la bicicleta del taller. Y el taller se va especializando. Ahora, como ve que tiene demanda, empiezan a contratar más trabajadores, empieza a crecer el taller, ya se convierte en una fábrica. ¿Qué problema se presenta? Pues que llega un punto en el que ya le vendieron a todos los habitantes del pueblo. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Ching, ching. Salir del pueblo, ir al siguiente pueblo, ofrecer las bicicletas. Y como el otro pueblo está más atrasado, porque a nadie se le había ocurrido hacer su taller, pues dicen, oye, pues me conviene comprar las bicicletas. Claro. Y entonces así es como empiezan, ¿no? Entonces las empresas, siempre va de la mano el poder económico de las empresas, ¿no?, para impulsar los tratados. Y por eso las empresas poderosas económicas pues siempre se meten en la agenda política, y entonces se dio el tema de Estados Unidos estaba creciendo con empresas como Standard Oil, petrolera de los Rockefeller, donde estaban sacando el petróleo, refinándolo, exportando. Entonces traen una agenda para que Estados Unidos sea la potencia hegemónica, y la forma de beneficiarse de Estados Unidos es que haya tratados de libre comercio, que haya libre comercio, porque como yo soy el que vende, pues me conviene que todo el mundo me compre. De repente, pues, ¿qué sucede conforme va pasando el tiempo? Pues que China, que es un país comunista, dijo, caray, yo ya vi que cuando se estaba enfrentando las dos potencias hegemónicas, que era Estados Unidos con el capitalismo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el socialismo, pues ya vi que fracasa el socialismo. Dijo China de manera muy inteligente sus dirigentes, yo no puedo seguir por el camino de la Unión Soviética porque ya sé a dónde me llevaría, a la bancarrota. Entonces llega un político muy brillante, Deng Xiaoping, en donde dice, tenemos que cambiar la mentalidad. Y había muerto su líder comunista Mao Zedong,
que había adoctrinado al pueblo de que el capitalismo era malo, el mercado era malo y por eso no querían saber nada. Llega Deng Xiaoping y él, que había visitado a países como Japón, como Corea del Sur, dice, caray, pues si el socialismo es bueno y el capitalismo es malo, yo veo a la gente con libertad y con mayor felicidad en los países capitalistas. Entonces empiezan a cambiar el discurso para decir el capitalismo no es malo, el mercado no es malo, y empiezan a impulsar medidas económicas. Ellos, en un pasaje muy famoso, vinieron dirigentes de China a visitar la industria maquiladora de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, para llevárselo como modelo. Esto se hizo aquí en México cuando termina el programa Bracero, porque nosotros enviamos a trabajadores al campo de Estados Unidos y después volvían, hasta que se canceló el programa. Y entonces dijo el gobierno, ¿qué vamos a hacer con todos los trabajadores que van a regresar a Estados Unidos? Pues hay que hacer la industria maquiladora donde pueden importar insumos, ensamblarlos y luego exportarlos. Eso fue lo que hizo China. China vio los modelos, les gustó, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, y se van a China y desarrollan las zonas procesadoras para la exportación. Nada más que con una gran diferencia. Aquí fue una política laboral, simplemente para dar empleo, lo cual es muy importante, claro, pero ya fue una política industrial. ¿Cómo hacemos productos chinos? Entonces, de manera bien estratégica dicen, vengan todas las empresas a producir a China. De aquí aprendemos. El lobo le abre el corral a todos los borreguitos, venga Jeep, Chrysler, todos instálense, tenemos mano de obra barata, les vamos a regalar los terrenos, no les vamos a cobrar impuestos, pero estratégicamente lo que ellos estaban viendo es cómo le ganamos a Estados Unidos en su propio juego, el juego capitalista. Por eso me da risa ahora cuando muchos dicen que China es socialista. Hay un partido comunista que tiene el control, pero ha florecido China gracias al capitalismo y gracias a los mercados, porque entendieron que la especialización viene de eso, de ampliar los mercados. Si este taller de bicicletas no sale del pueblo, pues va a llegar se va a ir a la quiebra. Entonces tienen que seguir expandiéndose, tienen que conquistar mercados. ¿Y cómo los conquistan? Ofreciendo mejores productos a menores precios. Eso fue lo que sucedió, y de repente Estados Unidos dice, caray, nos desindustrializamos y no nos dimos cuenta, porque quienes tomaron las decisiones fueron las empresas estadounidenses de decir, no, y de decir, cierro en Estados Unidos y me voy a China porque es más barato. ¿Sí? Hay documentales muy interesantes, por ejemplo, de todo lo que se vende en Walmart, en donde Walmart le dice a una empresa que estaba en Estados Unidos de televisores, oye, esta televisión que traes aquí a Walmart y que me la das en $100, necesito que cueste $60. Ve tú cómo le haces, o si no, ya no vas a poder traer tu televisión. La única alternativa que tenían era cerrar la planta en Estados Unidos y llevársela a China a empezar a producir televisiones, o a México. ¿Sí? Entonces ellos mismos fueron imponiendo reglas de eficiencia que desde algún punto de vista lo ven ahora como contraproducente, ¿sí? Porque hay que entenderle que en la economía hay tres sectores, ¿no? El sector primario, que es agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; sector secundario, que es toda la manufactura industrial; y el sector servicios. Entonces, un país desarrollado como Estados Unidos, Alemania, Japón, a medida que van avanzando, se van terciarizando. Cada vez una menor cantidad de personas se dedica al sector manufacturero, porque está el sector servicios, financieros, servicios profesionales, bancarios, comunicaciones, etc. Y finalmente todo esto es un efecto dominó. Así es. Entonces, nos vamos al sector primario. A principios de 1700, el 80% de la población estadounidense estaba en el sector primario agrícola. 1800, alrededor entre el 20 y el 30%. Ahorita, ¿sabes cuánto de la población económicamente activa está en el sector agrícola en Estados Unidos? ¿Cuánto? 2%. Wow. Es decir, 2% alimenta al 98% de personas. Entonces, es lo mismo que ocurrió en Inglaterra. Cuando se incrementa la productividad en el campo, liberas mano de obra y se mueve al sector manufacturero. Y en la medida que las empresas se van a países de mano de obra más barata, se disminuye la proporción del sector manufacturero y aumenta el de servicios. Entonces, eso fue lo que ocurrió, pero el sector manufacturero siempre es muy importante, porque el sector manufacturero secundario te jala al primario y te empuja al sector servicios. Porque si no producimos nada aquí nosotros, que también parte de lo que ha pasado en México, todo lo mandamos a China, pues luego nada más nos queremos pasar vendiendo productos chinos.
¿Y de dónde se generan las ganancias? Pues viene del sector primario y del sector secundario, ¿no? Entonces hay una interrelación en donde Estados Unidos, desde el punto de vista de términos de política industrial, fue negligente y ahorita está pagando las consecuencias. Y les echa la culpa a los otros países, es decir, es que ellos han abusado de nosotros y los tratados de libre comercio, etcétera, pero pues nadie puso una pistola a alguien para que firmara un tratado. Y hay que entender que hay empresas que se van a otro país porque el objetivo de cualquier empresa es la maximización de ganancias. ¿Por qué me voy a quedar a producir en este país que me da una ganancia del 12% cuando me puedo ir a otro país y esa ganancia incrementarla al 20%? Es lo que hacen todas las empresas. Claro, todos valen por sus intereses. Así y es. Van a estar. Así unos es. les llevan más tiempo que otros, pero finalmente buscan. Ahora sí que, como dice, sálvense quien pueda, el juego del hambre. Sí, o simplemente hay países que invierten en tecnología, porque ese es el otro gran tema, en tecnología, en educación, en ciencia, y hacen que todos sus ciudadanos sean más productivos. Entonces las empresas se van a instalar en donde les convenga. No es únicamente un tema de mano de obra barata. Porque si ese fuera el caso, pues toda la maquiladora, en lugar de estar en el norte de México, estaría en el sur del país. Que eso es lo que se busca aquí, que todavía estamos en pañales, pero es eso, ¿no? Que dejemos de ser un país de pura manufactura. De puro ensamble, Exacto. manufactura, y vayamos aumentando el valor agregado, ¿no? Que ha sucedido, pero no desde luego como la forma la que quisiéramos o la que quisiera cualquier país, y que queremos emular a los países que se convirtieron en potencias manufactureras. Alemania, en lo que es Europa, Japón, Corea del Sur y ahora China, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ha pasado. Entonces viene un enojo muy importante por parte de la población estadounidense, que son aquellos que le llaman blue collar workers o trabajadores de cuello azul de la manufactura, que se quedan desempleados. Y ciudades completas que se convierten en ciudades fantasmas, ¿no? En Ohio, en Pittsburgh, industria acerera, industria automotriz. Uno puede ver documentales de que prácticamente son ciudades fantasmas donde antes los trabajadores tenían, trabajando como obreros, muy buenos ingresos que les permitían pagar una calidad de vida muy buena, y pues eso se fue acabando. ¿Por qué? Porque dice General Motors, hacer un automóvil en Estados Unidos, donde la United Auto Workers me exige que les tengo que dar no nada más seguro, sino seguro dental. Y cuando yo sumo todos esos costos, cada automóvil que se produce en Estados Unidos, por estos conquistas laborales, me cuesta $2,000 más hacer un automóvil en Estados Unidos que hacerlo en México o hacerlo en otras partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se han venido crisis que cierran plantas en Estados Unidos, indemnizan a sus trabajadores y les dan muy buenas compensaciones. ¿Quién paga esas compensaciones? Los trabajadores mexicanos, porque van a ser contratados y van a ganar menos durante periodos largos de tiempo, que es lo que le permite a empresas como General Motors, como Ford, pagarle esas compensaciones a los estadounidenses para que se dediquen a otra cosa. Porque en términos de manufactura, ¿por qué te voy a pagar más a ti cuando el trabajo que tú haces lo puede hacer un mexicano, o lo puede hacer un coreano, lo puede hacer un tailandés, vietnamita, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos ahorita. Y Donald Trump promete, pues, una reindustrialización. El Make America First Again es: vamos a volver a ser la potencia económica que fuimos y que hemos perdido debido a que los demás han abusado de nosotros. Pero pues lo decía, por ejemplo, un empresario muy famoso de China, Jack Ma, ¿no? Se hicieron flojos. Piensan que por haber ganado la Segunda Guerra Mundial ya tenían derecho a un entitlement de decir, pues somos la potencia y todo el mundo nos debe de hacer caso. Y pues fueron perdiendo sus ventajas, y países como Japón, Corea del Sur, China estuvieron dispuestos a hacer muchísimo más en términos de su población, de su cultura, etcétera, y eso es a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad. Qué curioso que Estados Unidos se está viendo en un escenario que ni siquiera lo vio venir, ¿no? Cuando es un país de infraestructura, bueno, como mencionas, de potencia. No es en contraste, por ejemplo, con México, que por las faltas de oportunidades y otro tipo de temas, bueno, pues siempre van como sobreviviendo al día, ¿no? Acá era el tema de prevención y otros factores, y se les fue de las manos. Sí, y esto nos lleva en términos de gobierno a la importancia de las políticas. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa al tema de hoy, el cambio de paradigma en el comercio internacional. La mente curiosa que nos acompaña, el doctor Ismael Plasencia. No le cambien, estamos aquí en Mentes Curiosas.
Regresamos aquí en Esquina 32 en Mentes Curiosas. El tema de hoy, el cambio del paradigma en el comercio internacional. Nos acompaña el doctor Ismael Plasencia. Antes de ir a corte, nos compartió muy buen resumen, un resumen de la cronología de los hechos más relevantes para entender el escenario actual. Nos envían una pregunta, doctor, y dice: ¿cómo se puede explicar la aparente incongruencia entre el modelo económico proteccionista de Donald Trump, que favorece los combustibles fósiles, las energías tradicionales, y las propuestas de Elon Musk, que ahora pues es su aliado, quien apuesta por la transición hacia las energías renovables y la tecnología electrónica? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, ya es una pregunta muy, muy específica, no por ello menos interesante. Y yo creo que aquí lo que hay que entender, o como yo, porque también analizaba esa dicotomía, ¿no? ¿Cómo pueden hablar Elon Musk, que estaba a favor del tema de las energías renovables, los vehículos eléctricos, con Donald Trump, que representa las petroleras, el sacar más petróleo, el apoderarse de Groenlandia o ir a Alaska a sacar el petróleo que no se ha explotado? Y yo creo que hay que ver aquí la psicología de ambos individuos, que lo que quieren es lograr sus metas. Entonces, pues ahí la recomendación que haría, por ejemplo, para entender a Elon Musk, porque se está convirtiendo de una persona a la que muchos admirábamos en el villano favorito. Hay dos biografías muy interesantes. Una es de Ashley Vance, si mal no recuerdo, y otra de Walter Isaacson, en donde siempre explican que el sueño de Elon Musk es llegar a Marte. Todo lo demás son escalones para lograr ese sueño. Entonces, que hay que entender que todos nos movemos por intereses, y que si el interés de Elon Musk es llegar a Marte, y para eso necesita una gran proporción del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, porque ya va a hacer lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está haciendo a costa de sus empresas como Tesla. O sea, porque hay personas que están vandalizando, personas que ya están vendiendo sus automóviles, que ya no quieren saber nada de la marca. Ya no le importa a Tesla. Yo creo que sí le debe de doler lo que está haciendo, pero él está pensando en las ganancias que va a obtener con lo que está haciendo ahorita, y la apuesta de él es que las ganancias van a ser mayores que las pérdidas. Entonces, en eso, ¿cómo podemos entender esta dicotomía? Analizando los perfiles psicológicos y los intereses de los individuos. Entonces, yo lo pondría de esa manera, ¿no? Elon Musk está pensando yo, si quiero lograr ese objetivo, debo de apoderarme de un mayor presupuesto del gobierno, que ya lo tiene. Es muchísimo lo que el gobierno gasta en SpaceX, en el tema de lanzamientos de cohetes, de satélites, en el mismo Tesla y en otras empresas de Elon Musk. Entonces, dice, parte de su narrativa tiene razón. El gobierno ha crecido mucho y se ha hecho sumamente ineficiente, pero también no puedes llegar y dar cortones así como lo están haciendo, porque de repente dejan programas como programas de vacunación sin vacunas, o para mitigar el tema del ébola, todo eso, que si no lo hacen de manera adecuada se les puede revertir en contra de manera muy importante, ¿no? Entonces, eso es a lo que se están enfrentando ahorita, y creo que hay muchas personas que apoyaron a Trump, que ahorita están enojadas por el papel protagónico que juega Elon Musk, ya del lado de los republicanos. Y del lado de los demócratas hay muchas personas que les caía muy bien Elon Musk por la agenda proambiental, autos eléctricos, que ahorita lo están odiando, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a veces también cuestiones opositoras, pues de repente se van a empezar a revolver o se pueden unir. Como vemos, por ejemplo, el hecho de que se hayan sentado los máximos dirigentes de Japón, Corea del Sur y China, archienemigos, se están sentando ahorita para ver cómo van a enfrentar el tema arancelario de Estados Unidos. Canadá está yendo con los primeros ministros de Inglaterra y de Francia para ver cómo van a enfrentar a Estados Unidos. Es decir, Canadá, el aliado natural de Estados Unidos, volteando a Europa para hacer frente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso el nombre del programa, Cambio de Paradigma. Nos estamos enfrentando a cambios que hace 30 años, hace 20 años, alguien hubiera dicho, en 20 años China va a ser la potencia capitalista y Estados Unidos se va a mover al nacionalismo, se hubieran reído de esa persona, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita. China sigue con las políticas que fueron exitosas para Estados Unidos y que ahorita están siendo exitosas para China, y Estados Unidos se está cerrando. Y lo que nos enseña la historia es que las potencias que se cierran, como ya sucedió con China, China puso la muralla china
porque se creyeron superiores al resto del mundo y lo eran. Pero en el momento en el que construyen la muralla para aislarse es cuando viene el declive. Y es el ejemplo perfecto, me gusta. Y sí, pues sí aparece una incongruencia con las decisiones de Elon Musk, pero como mencionas, tiene una visión y es de aquí nadie me quita, ¿no? O sea, no me importa si atropello, si me llevo entre las patas, como dicen coloquialmente, a personas o intereses o algo, yo tengo uno y nadie me quita, ¿no? Y el otro, bueno, pues el presidente pues también trae sus intereses y es... Su agenda. Y ahí vamos. Sí, hemos visto también ahora lo que mencionabas de los vehículos Tesla, no están siendo vandalizados. Estaba viendo que incluso en Europa bajó un porcentaje muy significativo en la venta de estos vehículos y que además los propietarios de estos vehículos incluso decían que les daba miedo salir a transitar porque les iban a dañar sus unidades y también lo veían como una pérdida porque ya no lo van a querer comprar la gente. Y si ellos tienen interés de, sabes que mejor me deshago de este vehículo y lo vendo, pues no, nadie lo quiere, ¿no? Entonces está... Caen los precios. Pérdidas. Otra pregunta por aquí dice, ¿cuál es la prevención a corto y largo plazo para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea bajo estas nuevas políticas arancelarias? Bueno, yo creo que lo que esto está haciendo es una reconfiguración de las relaciones. Yo veo difícil que efectivamente vayan a aplicar aranceles a rajatabla, como decíamos, del 25%, porque eso es una hecatombe para todo mundo. Y ahorita que mencionamos el tema automotriz, para entender la complejidad del comercio, la integración de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, hace difícil a las personas entender que tú puedes comprar un automóvil ensamblado en Estados Unidos, como una RAV4 de Toyota o una Nissan Rogue, y tiene dentro más componentes japoneses que los componentes estadounidenses, a pesar de que fue ensamblada en Estados Unidos. Y pueden comprar una camioneta ensamblada en Canadá o en México que tiene más componentes estadounidenses que componentes de otras partes del mundo. Entonces, para que entendamos lo difícil que no es nada más decir que venga la empresa y que se establezca en Estados Unidos, porque ya todos los componentes van a ser estadounidenses. Eso es imposible. Volviendo al tema de la especialización. Las empresas le van a comprar la bujía a la mejor empresa que haya para hacer bujías, que es una empresa Nippon Denso en Japón, o van a comprar la mejor pintura dependiendo del tipo de automóviles, etcétera. Y cada país, cada región se va especializando. No se diga para hacer un avión. Yo voy a comprar la puerta del avión en tal lugar. Imagínate estar comprando una puerta de un avión o un cable o algo en otra parte porque queremos ser nacionalistas. ¿Y dónde queda todo el prestigio, toda la calidad que hay para hacer ese componente y evitar que un avión se desplome? Y volviendo al tema automotriz, ¿qué prevenciones? Siempre es el tema de la política industrial. Antes de irnos a corte mencionaba que los gobiernos tienen 4 políticas para que sus países crezcan. Política fiscal, que son los impuestos y gasto público. Política monetaria, que es la emisión de dinero para controlar la inflación o los créditos. Política industrial y política comercial, que son los aranceles. Y el otro tema son las cuotas, porque a veces o ponen aranceles o ponen cuotas. ¿Qué es la cuota? Yo dejo entrar únicamente 100,000 toneladas de huevo al país para proteger a los productores de huevo. Entonces, no aplican un arancel de porcentaje, sino que dicen, una vez que alcanzaste esa cuota, ya no entra más, para evitar esto, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de protección que existe. Pero esto ya lo intentó aplicar Estados Unidos en las épocas de los 80s, cuando venía muy fuerte toda la amenaza a la industria automotriz japonesa. Todas las Big Three que le llaman en Estados Unidos, que era Ford en aquel tiempo, General Motors y Chrysler, fueron con el gobierno a llorar, a pedir que por favor aumentaran los aranceles y las cuotas a los productores de automóviles japoneses, que era Nissan, Toyota y Honda. Entonces ponen cuotas y los japoneses muy inteligentes dicen, nada más me dejas que meta 300,000 automóviles, pues ahora cada marca, Toyota, Nissan y Honda, van a tener sus marcas de lujo. Ahora no te voy a vender automóviles baratos. Te voy a seguir vendiendo los mismos 1,000,000 de automóviles, pero en lugar de ser automóviles baratos, Infiniti, Acura, y no recuerdo cuál es la otra marca de lujo. Entonces, por la cuota, les están vendiendo ya automóviles, pero ya únicamente ya no les salió, como dicen, el tiro por la culata, porque no les estaban compitiendo en los segmentos bajos, sino ahora en los segmentos de lujo, ¿no? Entonces, siempre que hay medidas, puede haber medidas contraproducentes que te salga peor. Y eso ya lo hizo en el primer periodo. Aumentó
los aranceles a los paneles solares que vienen de China y le pegó a todas las empresas que hay de instalación de paneles solares, donde el valor agregado puede ser mayor, en donde tú traes un panel barato de China, pero instalarlo, darle mantenimiento en las empresas, en las casas, genera muchos empleos en Estados Unidos. Ahí es donde tenemos que... la afectación. Y ahí entra la afectación. Ahora que dicen aranceles del 25% al acero y al aluminio. Le va a pegar a la industria automotriz, se van a incrementar los costos, se venden menos carros, provocas desempleo. Entonces vemos que es un sistema complejo en donde tú mueves algo, tú jalas algo y vas viendo cómo se va moviendo a través de todo el sistema. Tienes que ser bien cuidadoso. Desde luego que si tú quieres implementar una política... Y no lo fueron. No lo han sido y yo creo que también es la razón por la que dicen, imagínate, los CEOs de las empresas automotrices, a ver, espérame, ¿sabes que tú, por ejemplo, para armar un motor o una transmisión llegan componentes y los armas en Canadá, Estados Unidos o China y luego pasan a otro país y luego se pega el motor con la transmisión y luego pasa al otro país y luego se ensambla? Si le cobras 25%, imagínate cada brinco que esté dando, esa transmisión, ese motor, ese asiento, etcétera, no va a ser 25%, va a ser 25% como un tipo de interés compuesto y luego 25, el 25 y del 25, pues simplemente se va por los cielos el tema del costo de los automóviles por no entender la integración económica, cómo está, ¿no? Insisto en esa parte que creo que es una gráfica en donde te dice, gana más empleo Estados Unidos cuando compras un automóvil ensamblado en México con componentes estadounidenses que cuando compras un automóvil japonés en Estados Unidos, ensamblado en Estados Unidos, pero con componentes japoneses. Pero la gente no lo entiende, le dicen, yo te voy a abrir la fábrica y te va a crear empleos, todo el mundo aplaude porque no están pensando en los efectos compensatorios. ¿Y a qué le atribuyes que todavía lo sigan haciendo de la misma manera, poniendo en contexto todo esto que nos estás diciendo así? Si aquí ya no lo hiciste entender como en una clase, o sea, ¿a qué le atribuyes que lo sigan haciendo de la misma manera? ¿Te refieres a que insistan con las políticas? Así es. Porque es más fácil engañar a la gente que explicarle las consecuencias. Entonces, básicamente, siempre cuando nos vamos a la causa raíz de cualquier problema tiene que ver con la educación de la población. Insisto en esa parte, ¿no? Hay parte de la ciudadanía en otros países, como Japón, como China, que invirtieron en sus sistemas educativos, tienen una población más educada, Europa, Alemania, más informados, y no simplemente se ponen, y aún así tienen sus bemoles, ¿no? Recordamos el famoso episodio del Brexit, donde se sale Inglaterra con cuestiones catastróficas para todo el mundo. Y es como manipulan a las masas para que vayan y voten algo que no saben los efectos que van a tener. En ignorancia. Ajá. Así es. Esto, bueno, ya nos adelantaste un poquito de la siguiente pregunta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio para la industria global de manufactura? Sí, pues bueno, todo lo que te lleve acero y aluminio pues va a tener incrementos en costos muy importantes, y siempre el tema aquí para entender a quién le pega se traduce en desempleos en los sectores de acero y aluminio de otros países. A México le pegaría fuerte, y se traduce en inflación para los consumidores de Estados Unidos, porque lo único que hacen los productores es trasladarle el incremento en los costos. Si ahora te tengo que comprar acero y aluminio en Estados Unidos, que me va a costar más que comprárselo a México, a la India o a Alemania, pues te traslado el costo. Esto hace que el precio del automóvil se eleve. Vamos a decir, por poner un ejemplo, ¿no? De $40,000 se podría ir a los $55,000. ¿Qué implica esto? Que se va a vender una menor cantidad de automóviles. Claro. Las personas que antes cambiaban automóviles cada 4 años dicen, pues ahora me aguanto y va a ser cada 5, cada 6. Se vende una menor cantidad, y aparte que te pega en la inflación, te pega en el desempleo. Entonces, es otra vez de no ver el tema de manera importante. Y el otro tema es el cambio tecnológico. Como lo decía el CEO en una carta a Trump en el primer periodo de Foxconn, ¿no? Yo me voy a ir a poner a Estados Unidos, pero no voy a contratar trabajadores, voy a poner robots. Entonces, ¿qué estoy generando? Sí, entonces es el tema complicado. Es el interés de la empresa, claro, optimiza recursos humanos. No va a ir contra sus intereses, que es la maximización de ganancias. Y entonces dices, a ver si realmente conviene, ¿no? La siguiente pregunta también, ya hablaba un poquito el doctor de esto, ¿qué impacto tendrá el incremento de los aranceles sobre los consumidores estadounidenses, no? Sí, si la demanda de esos bienes es
inelástica. ¿Qué quiere decir? Que la necesitan. Por ejemplo, productos agrícolas que les mandamos desde acá, ¿no? El clásico siempre que se nos viene a la mente, el aguacate de Michoacán, ¿sí? Que compite con el aguacate que se produce en Florida, que es diferente, insípido, etcétera, y aparte muy costoso de producir. Los consumidores se van a tener que conformar con el aguacate de Florida, porque además, como no entra el aguacate mexicano, ¿qué van a decir los productores de aguacate de Florida? Ya lo podemos vender más caro. ¿Sí? Entonces se incrementan los costos, hay algunos productos de los que puedes prescindir, entonces eso se te traduce en desempleo, pero hay otros productos que los sigues necesitando, se te traduce en inflación. Sí, esta idea de no me importa si le subo el precio, finalmente lo necesitan el producto y ellos se las van a arreglar para seguirme comprando, ¿no? Así pero impacta en otros aspectos. Y bueno, pues ¿cuántos tipos de aranceles hay en México y cómo nos afecta? Bueno, los aranceles, al hablar de tipos, eran los que decíamos, ¿no? Puede ser porcentual, ad valorem o específico. Y ese es un tipo de medida proteccionista. El otro tipo de medida proteccionista son las cuotas, donde imponemos límites. Por ejemplo, decimos no puede llegar más de tantas toneladas de huevo de Estados Unidos para proteger a la industria productora de huevos. Pero cuando se presenta una gripe aviar, en donde hay escasez, ahí sí por cuestiones de seguridad pueden incrementar la cuota, por ejemplo. Y la otra son medidas fitosanitarias que Estados Unidos las ha usado muy bien de manera, ahora sí que como dicen en términos del boxeo pugilísticos, son marrulleros, ¿no? Porque de repente quieren imponer cerrar la puerta al comercio y dicen, encontramos un virus de la mosca no sé qué en tal producto que nos mandan de Veracruz a Estados Unidos. O encontramos en un racimo de uvas, ese es un caso muy famoso, cianuro. Alguien inyectó cianuro en uvas y te detienen todo el cargamento de uvas, entonces ya son como más temas de conspiración. Como campañas negras, ¿no? Pero lo usas, pero como dicen, en lo que son peras o son manzanas, te la aplican y dicen se detiene todo la exportación o la importación de uvas, o el caso del cemento mexicano, ¿no? Donde acusaban de dumping a las cementeras mexicanas como Cemex, etcétera, donde le estaban diciendo que vendían el cemento por debajo de lo que les costaba producir. No era cierto, Cemex comprobó que era mentira, pero en lo que compruebas, si te vas a la Organización Mundial del Comercio y estás en litigio, etcétera, dejaste de participar en el mercado norteamericano algunos años. ¿Quiénes salen beneficiadas? Las empresas cementeras de Estados Unidos, que se imponen estas medidas artificiales de salvaguarda que impiden que el comercio fluya como debe fluir. Entonces, los norteamericanos quieren que el comercio avance si les conviene, y si no les conviene, quieren que haya medidas proteccionistas. ¿Consideras que en México, ante este escenario que expones, se verá orillado a diversificar sus mercados? Eso es algo, yo digo que siempre, pues dejamos pasar oportunidades perdidas. A mí siempre me dio curiosidad, por no llamarlo de otra manera, el que muchos decían que viene la época dorada para México, el offshoring y el nearshoring, y que va a llegar toda esta inversión. Si no hicimos la tarea de hacer infraestructura, de construir puentes, parques, de garantizar el acceso a energía a precios competitivos, etcétera, pues lógicamente que otra vez en el análisis costo-beneficio algunas empresas dijeron, no, está más lejos Vietnam, pero me conviene más Vietnam que México. Dejamos de hacer la tarea, ¿no? ¿Y qué necesitamos hacer? Yo recuerdo desde hace muchos años, desde que era estudiante, pues decían los de la Unión Europea, a México se le olvida que hizo tratado de libre comercio con la Unión Europea. No vienen y no nos ofrece nada. Alemania les vende Volkswagens, Mercedes a los mexicanos, y los mexicanos, ¿qué venden a Alemania? Entonces, hemos estado en una zona de confort por la ubicación geográfica, en donde hemos estado únicamente poniendo los huevos, como dicen, en una sola canasta, que es Estados Unidos, y ahorita estamos pagando las consecuencias de que nos estén amedrentando con amenazas de aranceles del 25%, si no haces esto, si no mandas a la Guardia Nacional, si no cierras tu frontera. Sí. Y nosotros, pues ahí haciendo malabares, pensando que la persona va a cambiar, y pues no va a cambiar. Si le funciona la estrategia, ¿por qué va a cambiar? Sí, que pareciera como un discurso de no nos vamos a dejar y todo, pero finalmente terminan cediendo en todo, ¿no? Así. Es por haberle apostado todo a una sola entonces, canasta. Ojalá que se haga algo al respecto. Hay un plan que le llama la presidenta Claudia Sheinbaum, Plan México, en donde se ve el tema de la industrialización. Ahora sí que, como dicen, pues en papel se ve bonito.
cómo lo implementamos para que realmente haya un desarrollo, porque volviendo a las 4 políticas, fiscal, monetaria, industrial y comercial, la más importante de las 4 es la industrial. Todos los países que han salido adelante, Japón, Corea del Sur, Alemania, etcétera, es porque impulsan su sector industrial. ¿Qué es impulsar nuestro sector industrial? ¿Para qué somos buenos? Si somos los principales productores de plata, ¿qué aplicaciones tiene la plata y cómo podemos hacer manufactura de la plata con aplicaciones en electrónica, en paneles solares, en tecnología, etcétera? Si no lo hacemos, pues va a pasar como con el tema del petróleo y la refinación de gasolina, ¿no? ¿Cuál es el sector que considera que se va a ver más afectado o beneficiado? Y para enfrentar estos desafíos, algunos consejos para las empresas. Bueno, sectores afectados, pues todo el sector exportador, maquilador, automotriz, porque el maquilador es, como ya dijimos, de ensamble, genera empleos, son puestos de trabajo, pero en valor agregado el sector automotriz, muchas empresas de refacciones de autos, de partes de autos en Nuevo León, Coahuila, Sonora, en Puebla, o sea, la afectación va a ser grande si se implementa. Decía, esperemos que no, pero sí lo que vienen son negociaciones bilaterales y específicas por sector y por producto. Yo creo que eso es lo que están haciendo ahorita. Están aguantando las amenazas para conseguir cosas, pero va a venir una negociación muy fuerte en donde, a ver, en este sector vamos a sentarnos. Aquí quiero que sea así, así, así. En este sector, si les conviene a ellos. Y si no les conviene, pues simplemente no le hacen caso, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda como país? Tenemos forzosamente, ahora sí por necesidad, diversificar, porque hemos estado en zona de confort. ¿Y quiénes serían los beneficiados? Pues aquellas empresas que si tienen capacidades digan, nosotros vamos a hacernos más eficientes y vamos a exportar aún con aranceles, que es el caso, por ejemplo, de la industria del calzado en China, ¿no? Por más aranceles que todo el mundo le ha puesto, no los han detenido. ¿Por qué? Porque han avanzado muchísimo en su eficiencia productiva, ¿no? Entonces tiene que ver con aquellos que inviertan en tecnología, eficiencia, capacitación, etcétera. Como asesor precisamente de estos organismos empresariales que mencionaba al principio, ¿le ha tocado escuchar que ya hayan frenado algunas inversiones, ya sea de aquí hacia el exterior, al extranjero o viceversa, depende que realice el empresario? Le ha tocado, porque lo menciono porque recuerdo que en una ocasión, cuando apenas entró el presidente Donald Trump y tuvo la oportunidad de acompañarnos aquí en cabina, pues hablábamos de eso, ¿no? Que siempre cuando hay un cambio de gobierno, la mayoría de las personas deciden, pues, como pausar ciertas inversiones para tomar decisiones, saber cómo se mueve el escenario. Ahora, bueno, pues ya transcurrieron meses, se están viendo cosas nuevas totalmente a nivel mundial, no solamente en México. Ya lo he tocado escuchar que dicen, yo sigo pausado, me está afectando. Sí, desde luego. Las inversiones se detuvieron desde octubre del año pasado. Desde que Trump estaba en campaña, donde todo el mundo dice, pues estás escuchando su discurso, dices, pues me espero porque qué tal si gana. Y luego ya gana, pues me espero porque qué tal si sí lo aplica, ¿no? Y entonces ahí están muchos de ellos en donde había planes de inversión y no los están llevando a cabo. Hay algunos otros que luego se anuncia con bombo y platillo que sí decidieron invertir, porque ya tienen en sus horizontes productivos pues varios escenarios en donde dicen qué tanto me afecta o qué tanto no me afecta. ¿Cómo que, sí, por ejemplo? ¿Qué tipo de inversiones son las que dicen yo sigo frenado? Que siguen frenados, pues industria manufacturera en general. Okay. ¿Sí? No sé, si van a ampliar Toyota su planta aquí en Tecate, pues, se esperan si en otras partes, en Ford, en Hermosillo, etcétera, porque dicen, de refrigeradores, de aires acondicionados, y hay algunos que saben que incluso a lo mejor hasta tienen que hacer la finta, como que abren en Estados Unidos con poquitos empleos para decir, aquí está Donald Trump para que les digas a tus electores que sí tiene un efecto, ¿no? Entonces, están haciendo todo ese tipo de maniobras, pero como dicen, lo que son peras o son manzanas, si hay inversión detenida, eso implica que no hay puestos de trabajo que se están generando y que eso pues mete presión a la economía mexicana, en donde disminuye la actividad productiva. Si uno analiza las gráficas del empleo en el IMSS, viene en caída desde octubre, mes con mes, ha ido cayendo y no se ve que vaya a tener una recuperación en puestos del IMSS. Y esto lo que hace es empujar a la economía informal, que ha sido un problema en México y que puede ir a decir, híjole, con todo esto voy a incrementar la economía informal. Y es algo que se ha venido empujando de tratar de evitar en discursos, en políticas, en todo. Sí. Híjole, pues ojalá sí se aprovechen
las oportunidades que se tienen, porque hay unas que se tienen y se voltean a ver, y hay otras que, bueno, pues hay que trabajarlas, hay que irlas a empujar, que va a llevar esfuerzo y años tal vez, pero hay que tratar de prevenir y pues ir impulsando. ¿Alguna conclusión? Estamos por terminar. Pues que hay que movernos también al tema tecnológico. Ahorita discutimos el tema comercial y, como decía, de cada 3 puestos de trabajo que se pierden en Estados Unidos, únicamente 1 se debió al tema comercio internacional, 2 de cada 3 es por el cambio tecnológico. Entonces todo mundo nos tenemos que meter al tema de la tecnología, de la automatización, entenderlo, la inteligencia artificial, porque es la próxima ola que viene y que le va a pegar muy fuerte a todos los países en términos de producción, eficiencia y productividad, ¿no? Entonces, siempre, como decimos, cuando nos vamos a la causa raíz, siempre va a aparecer la educación. No hemos hecho la tarea, México no ha hecho la tarea en el tema educativo. Y si a eso le agregas que los libros de texto están ideologizados, en lugar de que se trabaje con el desarrollo de habilidades de los niños y niñas, pues ahí tenemos problemas graves. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por ahora sí que por compartirnos de su conocimiento aquí en Mentes Curiosas. Ha llegado el momento de despedirnos. No olviden seguirnos a través de redes sociales, Mentes Curiosas Radio. Y bueno, pues los dejamos en noticias aquí en Esquina 32. Hasta la próxima.